Escucha con atención el estruendo de la voz de Dios cuando retumba de su boca. Resuena por todo el cielo y sus relámpagos brillan en todas direcciones. Después llega el rugido del trueno, la tremenda voz de su majestad. Él no la retiene cuando habla. La voz de Dios es gloriosa en el trueno. Ni siquiera podemos imaginar la grandeza de su poder. Amén, amén. Gracias, papá, por tu voz. Gracias, Señor, porque te estás haciendo oír. Gracias porque estás hablando y cantando sobre nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque sueltas tu voz una vez más. Sueltas tu voz trayendo libertad, trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo amor. Tu voz es majestuosa, Señor. Tu voz es poderosa, Padre. Escuche con atención el estruendo de la voz de Dios. Escuchen con atención el estruendo de la voz de Dios. Santo, santo. Tú estás hablando, Señor. Tú estás hablando, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu asiento si querés, sin perder todo lo que el Señor está soltando, sin distraernos. Sin duda el Padre está hablando, ha soltado su voz. Lo podemos escuchar de muchas maneras. Tal vez no escuchaste una voz audible, pero sentiste algo en tu espíritu que vos sabés que Él está hablando. Y Él nos va a seguir hablando. ¿Sí? Amén. Nos va a seguir hablando. Así que estemos atentos a su voz, a lo que Él quiere decirnos. Amén. Gracias, chicos. ¿No les pasa o le ha pasado alguna vez? Bueno, ahora sale mucho en los videitos de YouTube por ahí o otras redes que pueden encontrarle un uso a algo que no sabían que se usaba para eso. Ahora hay muchos videitos dando vuelta de eso, que vos decís, este pitorrito servía para esto, o el cosito de la gaseosa servía que para esto. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar de la Pascua, que está próxima a venir. Y vamos a hablar un poquito de cosas que por ahí decimos, para esto era la Pascua. Para esto se celebra. No era un huevito de Pascua nada más, un conejito de chocolate. Es muy importante para nosotros la Pascua. Si no han escuchado hablar, para nosotros es un tiempo nuevo, ¿sí? El calendario natural que rige en las naciones, ¿sí? El 1 de enero cambia una era, ¿sí? Un año. Bueno, para nosotros los hijos de Dios, la Pascua es un cambio de tiempo, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Si me acompañan a Éxodo, capítulo 12, versículo 3. Éxodo 12:3. Dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes,
tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Cuando Dios establece la fiesta de la Pascua, ¿sí? Porque la Pascua es una fiesta, el Señor en su palabra dejó 5 fiestas perpetuas, dice, ¿sí? Que es para siempre. Y una de ellas es la Pascua, ¿sí? Cuando Él establece esta fiesta de la Pascua, introduce un nuevo calendario, ¿sí? Hasta ese tiempo Israel tenía un calendario común, ¿sí? Muy parecido al calendario de las naciones. Pero cuando vienen estas Pascuas, Él da inicio a un nuevo calendario, un nuevo tiempo, ¿sí? La Pascua es un nuevo comienzo para los hijos de Israel. Pero después de ese momento, cuando cuando Dios le habla a Moisés diciendo cómo tenía que celebrarse esta fiesta, le dicen que ese día de Pascua iba a empezar a ser su primer mes, ¿sí? Para esto ellos ya venían con un calendario, pero el Señor le dijo, bueno, paren todo, se celebra la Pascua y este es un nuevo mes. Para ponerlos en perspectiva de lo que estaba pasando, Israel estaba siendo esclavo de Egipto, ¿sí? Vienen todas las plagas, y en la última plaga el Señor los hace celebrar la Pascua, ¿sí? En esta plaga el Señor les da instrucciones precisas. Una de esas era que iba a empezar un nuevo tiempo, un nuevo calendario. Y Dios en esta fiesta, ¿sí? Va a tomar los primogénitos de la tierra como primicia para Él. ¿Se acuerdan que la última plaga, el Señor manda un ángel que va a tomar la vida de todos los primogénitos, animales y humanos? Pero pasan muchas cosas esa noche. ¿Qué es lo que hace una primicia? ¿Sí? ¿Por qué Él toma esos primogénitos de la tierra como primicia para Él? Pasa algo muy parecido con las Pascuas, ¿sí? Una primicia te permite entrar a un nuevo tiempo. La Pascua hace lo mismo, te permite entrar a un nuevo tiempo. Entonces, si venís cansada del tiempo en que estás transcurriendo, cansado del tiempo en que estás transcurriendo, no digo el cronológico, porque con eso no podemos hacer nada, sino esos ámbitos, esos tiempos que vos decís, necesito un cambio, bueno, presta atención porque el Señor va a soltar su voz. Muchas veces estamos cansados del tiempo en que vivimos y anhelamos entrar a un nuevo tiempo, ¿sí? a un tiempo diferente. Dios va a hacer algo particular, ¿sí? En esta fiesta. La palabra fiesta en el original significa festival, pero también significa puerta, ¿sí? Entonces, no es casualidad que Dios llame a la Pascua fiesta, porque es una puerta, ¿sí? Donde Dios abre esa puerta en Pascua. Y en esta fiesta que introduce a Israel a un nuevo tiempo, es muy importante que ellos empiecen a contabilizar los tiempos. Por eso les dice, este es un nuevo calendario que les pongo, ¿sí? En el versículo 2, no está ahí, pero si después lo leen, le empieza a decir, este es un nuevo tiempo, principio de mes, el primer mes para ustedes. Y hoy en día Israel tiene 3 calendarios. No tiene uno. No sé en qué día vivirán hoy, pero ellos tienen 3 calendarios. Ahora, yo me pregunto, si el Señor vino a establecer un nuevo calendario, ¿por qué siguen teniendo 3? ¿Por qué no deshacerse del viejo y quedarse con el que el Señor les estableció desde ese tiempo, ¿no? Uno de los calendarios que tiene Israel, uno se llama religioso, ¿sí? Y este es un terrible error. ¿Por qué? Porque en la mente del Señor no hay diferencia entre lo que nosotros hacemos y lo que somos, ¿sí? A ver, yo no soy religiosa por orar o por estar acá parada o por hacer un ayuno. Este concepto de religar, ¿sí? que viene de la palabra religión, ha producido una dicotomía en el ser humano, ¿sí? Una separación entre lo que es la vida espiritual y lo que es la vida
natural. Entonces uno por ahí se junta a hacer un chusmerío cristiano y le pregunta, ¿qué tal la vida espiritual de fulanito? No sé si, creo que acá no pasa, pero ha pasado que, ¿cómo está la vida espiritual de fulano? Y está como está su vida, ¿sí? Uno no puede estar bien como esposa y mal como hija de Dios. O no, uno no puede estar bien como hijo de Dios y mal como empleado. No existe esto de la vida espiritual y la vida natural, ¿sí? Nuestra vida es una sola. Y en 1 Tesalonicenses dice que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados en unidad, completo, ¿sí? Por eso hablamos de que no existe dos vidas. Tenemos una sola vida, y es la vida espiritual, es la vida de Cristo. Dios no quiere que tengamos tres naturalezas con tres experiencias diferentes. Así que en el espíritu andemos bien, en el alma más o menos y en el cuerpo ni te cuento. No, ¿sí? El propósito de Dios es que seamos uno. Entonces, ¿por qué no deshacerse del viejo calendario? ¿Por qué no lo hicieron? El hombre natural, ¿sí? El que no es espiritual, el que realmente no es uno todavía en Cristo, va a querer aferrarse a aquello de lo que está acostumbrado, ¿sí? Creo que todos pasamos por eso. Somos esos animalitos de costumbre que donde tenemos ya todo acomodadito, todo, nos acostumbramos a algo, lo agarramos y nos aferramos y no lo soltamos. Y este es un problema porque esto impide la renovación. Esto impide el cambio de tiempo, ¿sí? La renovación implica que nosotros debemos soltar lo viejo, ¿para qué? Para tomar lo nuevo, ¿sí? Entonces pasan cosas como estas. Por ejemplo, hay una prédica, un mensaje o algo y decimos, bueno, si queremos realmente entrar en una etapa diferente, podemos hablar de 5 puntos. Número 1, bla, 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 número 2, número 3, número 4, número 5. Pero nosotros queremos hacer 4. Porque el quinto como que no lo entiendo, no me cierra todavía, es como que me da no sé qué. Entonces, tomo los 4, pero no tomo el último. Y no es así, porque o entramos o no entramos. No es que abrimos la puerta y paso la pierna nada más para el nuevo tiempo, no. O entro o me quedo del otro lado, ¿sí? La naturaleza de Adán, esa naturaleza caída que busca encontrarle la vuelta, ¿sí? El recurso, la ventaja para poder manejar algo, ¿sí? Tarde o temprano siempre trae mortandad, ¿sí? Entonces, cuando Dios quiere cambiar nuestro tiempo, debemos dejar las cosas viejas, ¿sí? Debemos dejar las cosas viejas que nos anclan a ese tiempo viejo y tomar las cosas nuevas que Él nos quiere dar, ¿sí? Entonces, para poder tomar este tiempo nuevo, debemos realmente soltar aquellas cosas viejas, aquellas dinámicas viejas que nos siguen anclando ahí, a ese tiempo viejo. Eso trató de hacer Dios con Israel, ¿sí? Este será principio de mes, le dijo. Este será principio de mes. Y cuando yo doy una primicia al Señor, esto que venimos hablando durante los miércoles, ¿sí? Puedo tener la mentalidad de Israel. Voy a dar la primicia, pero voy a seguir siendo la misma persona que yo era antes, ¿sí? A ver, el Señor les entrega un calendario nuevo y ellos hoy tienen 3 calendarios. O sea, nunca quisieron soltar el viejo. Ninguna primicia me va a cambiar a mí el corazón, ¿sí? Para eso está simplemente la obra de Cristo, ¿sí? Para eso está el consagrarme. Se debe consagrar la primicia, se debe santificar, ¿sí? Yo no puedo hacer algo ritualmente sin que mi corazón se comprometa. Entonces yo no puedo decir, sí, Señor, en esta Pascua voy a entrar a un tiempo nuevo, sí. Y me quedo con el sí, porque tengo que dejar un montón de cosas viejas y no estoy dispuesto a soltar. Entonces ese tiempo nuevo no va a entrar de prepo a tu vida, ¿sí? Realmente hay cosas que nosotros tenemos que hacer.
Y Dios quiere que nosotros seamos renovados en toda nuestra manera de pensar, ¿sí? ¿Para qué? Para que de esa manera también cambie nuestra manera de vivir, nuestras acciones, ¿sí? Si no cambia nuestra mente, lamentablemente vamos a seguir actuando de la misma manera. Entonces el Señor cambió en primer lugar, ¿sí? Con la Pascua, el tiempo, el calendario nuevo que venía con la Pascua. El segundo aspecto que les quiero compartir para resaltar de la Pascua es que en su totalidad la Pascua tipifica a Cristo, ¿sí? Todo lo que es la Pascua tipifica a Cristo. Vamos a 1 Corintios 5, 7. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Todos los aspectos de la Pascua reflejan a Cristo. Si ustedes leen Éxodo 12 y empiezan a ver todo el detalle de todas las cosas que el Señor le fue pidiendo, cómo festejar, cómo celebrar esta Pascua, absolutamente todo lo que ustedes lean, los van a llevar a Cristo, a que Cristo se manifieste. Cómo debían comer el cordero, cómo tenía que estar el fuego, dice, invitar al vecino, hacerlo en familia. Absolutamente todo refleja a Cristo. Todo lo que nosotros hagamos para Dios, si Cristo no está presente, se convierte en religión, ¿sí? Todo lo que nosotros hagamos para Dios, si Cristo no está presente, se convierte en religión. Aún lo que hicimos recién, si nosotros estamos adorando y no manifestamos a Cristo, no está Cristo presente, sigue siendo religión. Si nosotros aún ofrendamos sin preguntarle a Cristo qué quiere que hagamos, es religión, es un ritual. Porque yo paso y doy, yo paso. No, a ver, Señor, ¿qué querés hacer? Cristo, ¿qué querés que hoy dé? ¿Cómo querés que lo haga? ¿Sí? Si Cristo está presente, es todo, si no, es religión. Uno puede hacer cosas muy buenas, pero que terminen siendo prácticas rituales, ¿sí? Religiosas porque Cristo no está presente. Y el Padre solo acepta aquellas cosas donde solo Cristo se manifieste, ¿sí? De la única manera que te acepta a vos, que me acepta a mí, es que Cristo sea manifestado en nosotros. A ver, no tomen esto a mal, pero nosotros de por sí, como somos, con nuestra propia capacidad de atributos, nunca vamos a poder alcanzar la justicia, ese nivel de justicia que el Padre requiere. Eso va a ser solo por la misericordia de Dios, ¿sí? Entonces es Cristo como si bien Cristo está siendo uno con nosotros, pero es como Cristo siendo una cobertura para nosotros, ¿sí? Y cuando nosotros nos presentamos frente a Dios, frente al Padre, es Cristo presentándose, ¿sí? Por eso la palabra dice, acerquémonos confiadamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque va Cristo delante nuestra, ¿sí? Y Dios va a aceptar cualquier cosa que venga manifestando a Cristo, ¿sí? Entonces, todo lo que es Pascua, ni más ni menos, es Cristo. El tercer aspecto, acá vamos a leer un poquito más de Éxodo, capítulo 12, versículo 10 al 10, y acá empieza el Señor darle esas directivas. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Sí? Recuerdan que ellos debían sacrificar un primogénito, ¿sí? Un animal macho de 1 año. Dice, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Sí? Israel contabiliza los días desde la puesta del sol hasta la puesta del sol del otro día. ¿Sí? No es como nosotros que es mañana y noche.
Su día empieza a la puesta del sol hasta la puesta del sol del otro día. Por eso acá le dice las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas los comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo comeréis en el fuego. El pueblo debía inmolar, ¿sí?, el cordero, debía asarlo, ¿sí?, a fuego, no podía estar hervido ni crudo. Debían rociar la sangre, se acuerda que el Señor les dice que pinten los dinteles, ¿sí?, para que el ángel cuando pasara y vea que estaba pintado ese dintel, pasaba de largo, ese primogénito de la familia era salvo, ¿sí? Debían comer la totalidad del cordero, no debía sobrar, y todo esto refleja a Cristo como nuestro Cordero Redentor, ¿sí? El que fue inmolado por nosotros para que lo podamos comer, para que lo recibamos en nosotros como nuestra fuente de vida, ¿sí? Y para que podamos vivir por Él. Esto es comer el Cordero, ¿sí? Comerlo a Él. Que Él realmente pueda estar en nosotros lo podamos recibir como fuente de vida, ¿sí? Jesús dijo que era necesario comer su carne y beber su sangre, ¿sí? Y la Pascua para el pueblo de Israel está metida en su ADN. Porque cuando Juan el Bautista ve a Jesús aparecer, ¿sí?, antes de que Jesús muriera, que iba a ser bautizado, cuando lo ve aparecer en el río Jordán, Juan exclama: este es el Cordero, ¿se acuerdan? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Y toda la gente que estaba ahí reunida sabía de qué estaban hablando, sabía, ¿sí?, podían entender que Juan estaba haciendo referencia a la Pascua. Eso era algo que nadie podía obviarlo, ¿sí? Ellos sabían que el Cordero se debía comer. Cristo como Cordero no simplemente nos está librando de la muerte, ¿sí? En Éxodo dice que esa noche iba a descender el ángel de parte de Dios para matar a todo primogénito en Egipto, ¿sí?, tanto de los egipcios como de los hebreos y de los animales. No es que venía contra los egipcios nada más, venía contra todo primogénito. Y todos iban a morir. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué esta decisión del Señor, no? Hablamos uno de los miércoles, y les hago una refrescadita para los que no lo saben. Adán, ¿sí?, fue un hombre primicia, porque fue el primer hombre en la tierra, ¿sí? Entonces era una primicia para Dios, era el primer fruto de Dios, ¿sí?, de lo que Él creó. ¿Qué pasó con Adán? Él pecó, ¿sí? Y si la primicia está en pecado, entonces toda la cosecha está en pecado, ¿sí? La primicia siempre representa una parte de la cosecha, ¿sí? Entonces yo estoy cosechando trigo, por así decirlo, tomo una parte, ahí en la palabra explica, tomaban una parte y se la presentaban al sacerdote como ofrenda, como primicia. ¿Por qué? Porque eso bendecía toda la cosecha, ¿sí? Bueno, Adán, siendo hombre primicia, al pecar, ¿qué hizo? Maldijo toda la cosecha, que somos todos nosotros, toda la descendencia de Adán. ¿Qué hace el Señor entonces? Él va a tomar la vida de todos los primeros frutos que tomó el diablo en Adán, ¿sí?, toda esa cosecha que Adán maldijo, ¿sí? Él lo va a tomar y los va a redimir. A ver, Él no quiere la vida de las personas, ¿sí? Dios no es un Dios sádico que se satisface matando bebés, no. Él provee un cordero pascual, ¿sí?, para que nadie tenga que sufrir una pérdida, ¿sí? Él les da instrucciones y les dice, bueno, si el primogénito, no quieren que muera ese primogénito, ustedes lo deben redimir. ¿Cómo? Y le da las instrucciones, ¿sí? Si esa noche una familia egipcia sacrificaba un cordero pascual,
¿Podía el primogénito ser salvo? Sí, porque Dios no hizo distinción de pueblo, de nación, ni de lengua, ni de tribu, ¿sí? Aun si el egipcio entendía esta palabra y la creía y quería redimir a su primogénito, él podía hacer eso, pintar el dintel, comer el cordero como el Señor lo indicaba y sus primogénitos iban a ser salvos, ¿sí? La muerte de Cristo solo sirve para aquellos que están creyendo en Él, ¿sí? Los que siguen la autoridad de Adán van a morir. La puerta de salvación estaba abierta para todos, está abierta para todos, ¿sí? Pero el tomarla es una decisión nuestra. Entonces, esa noche Él va a tomar la vida de los primogénitos, pero Él provee sacrificio, ¿sí? Para que nadie tenga que perder a su hijo. Él provee un sustituto. Y hablamos que Él es el Cordero Pascual, ¿sí? Cristo es nuestro Cordero, Él es el sustituto, Él se provee para que nosotros no debamos sufrir que la muerte del pecado, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces, Él es nuestro Cordero Pascual. El cuarto aspecto que quiero compartirles está en Éxodo 12, 3 y 4. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, recuerden que no podía sobrar cordero, ¿sí? Se tenía que comer todo. Si la familia era pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al cordero de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero, ¿sí? Él mandaba a que por casa se comiera por familia el cordero. Ahora, si estaba solo o si la familia era muy chiquita para el cordero que tenían, podían invitar al vecino, ¿sí? Entonces celebraban la fiesta, la Pascua juntos. Entonces, ¿qué busca la Pascua? La Pascua busca afectar a toda la casa, ¿sí? Nos habla de familia. Si la familia era muy pequeña, se podía unir con sus vecinos, pero en ninguna parte habla de que el cordero debía comerse solo, ¿sí? Y con esto se cumple la palabra que está en Hechos 16:31. Hechos 16:31 dice, ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Siempre estuvo en el corazón de Dios ganar la familia entera, ¿sí? No personas solas. Él siempre apunta a la familia entera. Fíjense que cuando Dios llama a Abraham, ¿sí? ¿Lo llama solo? No, le dice toda tu parentela. O sea, vení, pero trae toda tu parentela, ¿sí? La salvación de Dios en el diseño está dispensada para toda la familia, ¿sí? Y acá hay una perla que si la atrapamos es poderosa. Y no me miren con cara rara, ¿sí? Si hay alguien en tu familia que todavía no conoce a Cristo, eso es ilegal. Eso está fuera de diseño. Porque acá dice, ¿qué dice Hechos? Tú y tu casa serán salvos, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque en el corazón de Dios, si vos te salvaste, Él planificó que toda tu casa se salve, ¿sí? Esa es la voluntad de Dios. Yo no necesito como mamá decir, bueno, Señor, si es tu voluntad que mis hijos te conozcan, o si es tu voluntad que mi esposo te conozca. No, sí es la voluntad del Señor. Acá está diciendo, toda tu casa será salva. Si vos sos salvo, toda tu casa será salva, ¿sí? Entonces, el Evangelio se predicaba así, familias ganando familias. Entonces, si tenés un familiar que no es creyente aún, y vos lo reconocés como casa, lleva al diablo frente al tribunal. Y acá no quiero que me miren con cara rara.
Les digo de verdad, si ustedes atrapan esta perla, el Señor va a responder. A ver, ¿qué dice la palabra? Abogado tenemos para con nosotros. Se refiere a Jesús, ¿sí? Bueno, ¿por qué creemos que Jesús es nuestro abogado si no tenemos que ir a la corte? ¿Sí? No estoy hablando nada raro. Como pasa en lo espiritual, tiene que pasar en lo natural, acá, tangible, viviéndolo nosotros. Entonces, si tenemos abogado que es Jesús, nos presentamos frente a la corte. Para poder pelear algo, ¿sí?, tenemos que reconocer nuestros derechos, ¿sí? No te vas a presentar a una corte sin saber por qué vas a pelear, ¿sí? Si nosotros no conocemos nuestros derechos, vamos a perder todas las batallas, ¿sí? ¿Y cuál es ese derecho que tenemos que conocer? El día que vos te convertiste, el día que yo recibí la salvación, vimos a Jesús como Cordero, ¿sí? Lo tomamos como Cordero, porque Él nos salvó. Ahora, tu derecho es que toda tu familia entre por esa experiencia, ¿sí? Vos no tenés que batallar y hacer una Pascua por cada persona de la familia. No, porque ese es tu derecho. Vos tomaste el Cordero, toda tu familia tiene que ser salva. Toda la familia tiene que tomar de ese Cordero, ¿sí? ¿Lo podés creer? Amén. Pues si lo pueden creer, podemos ir al siguiente paso. Si no, lo tengo que dejar acá. Yo entiendo entonces que Cristo murió no solo por mis pecados, sino por los pecados de toda mi casa, de toda mi familia. Eso lo creo y yo me paro en esa verdad, ¿sí? Ahora, lo segundo que tengo que hacer es tomarme un tiempo para presentarme delante del Señor, ¿sí? Para presentarme delante de esta corte. Pero no lo vamos a hacer frente al Rey, ¿sí? No lo vamos a hacer frente al Salvador. Nos vamos a presentar delante del trono del Padre, ¿sí? Y simplemente podemos hacer una oración muy, muy simple, ¿sí? No tenemos que hacer grandes cosas. Señor, me quiero presentar en tu trono y te pido que me permitas llegar a tu trono, ¿sí? Y ahí vos te quedás un tiempito adorando, orando en silencio, ¿sí? Hasta que puedas entender, ¿sí? Puedas realmente sentirte que estás frente al Padre, ¿sí? Y que el Padre te está escuchando, que estás frente a ese trono, ¿sí? Por eso les digo, esto es cuestión de fe. La lógica acá no funciona, ¿sí? Esto es cuestión de fe. Ustedes se presentan y le dicen, Señor, quiero presentarme delante de tu trono. Y se quedan un tiempo, ¿sí? Porque si enseguida queremos salir a hablar, a ver, termina siendo algo, una fórmula o un ritualismo, ¿sí? Y realmente el Señor te va a hacer sentir que estás delante de Él, ¿sí? El Señor abrió un camino, ¿sí? Un camino vivo, nuevo, a través de su propio cuerpo. Entonces, cree que vos estás entrando por ahí, ¿sí? Y estamos esperando ahí, orando, adorando, hasta que realmente vos sientas que estás delante del trono del Padre. Y ahí, cuando vos sentís eso, pedís que se presente Jesucristo como tu abogado, ¿sí? En toda corte tiene que estar el abogado. Entonces, así como te salga con las palabras, le pedís que se presente Jesucristo como tu abogado. Y estando Jesucristo, creyéndolo con todo tu corazón que está ahí, vos presentás este cargo, ¿sí?, contra el diablo, por estar obstruyendo una decisión que el Padre ha declarado. El Padre ya declaró que vos y tu casa van a ser salvos, ¿sí? Entonces, toda la casa de la persona que fue salvo tiene que encontrar salvación. Eso ya fue, su voz fue soltada. Lo que cantábamos hoy, su voz que suena poderosa, su voz que suena majestuosa, bueno, esa misma voz el Señor también la soltó diciendo esto: si vos sos salvo, toda tu casa tiene que ser salva. Entonces, le decís, Padre, yo te pido que presentes cargo contra el diablo porque está impidiendo que tu palabra, tu voluntad, lo que vos declaraste, se cumpla en mi casa, ¿sí? Y está agarrando a mis familiares para que ellos no conozcan la salvación a la que tienen por derecho. ¿Por qué? Porque yo fui salvo.
Y como yo soy salvo, mi casa tiene que ser salva, ¿sí? Y pedí que sea el Señor que tome tu causa, humildemente. Acá no tenés que salir a atar, ni desatar, ni reprender demonios, no. Es esto, te estás presentando delante del Señor, del Padre, decir, papá, acá con Jesucristo como abogado, yo vengo a presentar esta causa, porque el diablo está obstruyendo algo que vos ya declaraste que toda mi casa tiene que ser salva, porque yo ya probé del Cordero. Entonces toda mi casa tiene que ser salva, ¿sí? El Cordero Pascual era para que lo coma toda la familia. No puedo comerlo solo, ¿sí? No me acabo un cordero yo sola. Es imposible. Necesito a mi casa. El Cordero es para disfrutarlo en familia, ¿sí? Y una vez que hagas eso, va a haber situaciones particulares que van a empezar a pasar. ¿Lo creen? Amén, amén. Estén atentos, porque el diablo solo puede retroceder, ¿sí? Y se cumple la parte de Proverbios que dice, hay un proverbio que dice, si el ladrón es sorprendido, ¿qué pasa? Tiene que devolver, tiene que soltar a estas personas para que ellos vengan de manera automática y voluntaria a conocer la salvación, ¿sí? Cuando esto suceda, nada, presentate al Señor y dale gracias. Dale gracias. No tenés que hacer otra cosa. ¿Sí? No tenés que salir a batallar, no tenés que salir a agarrar la espada. No, estás presentando una causa que está siendo ilegal en tu casa. ¿Sí? Que las familias enteras comiencen a reunirse en torno al Cordero de Dios. Amén. Amén. El quinto aspecto, el Cordero Pascual era tomado el 10º día del mes y era examinado por 4 días. ¿Sí? La familia tomaba la ovejita y la empezaban a mirar, la empezaban a observar. Tenía que ser perfecto, ¿sí? Para confirmar que era sin defecto. Y luego era inmolado en el día 14 del mes. O sea, estaban 4 días examinándolo, mirándolo. Igualmente el Señor Jesús, ¿sí? Si ustedes recuerdan la historia de Jesús, como verdadero Cordero Pascual fue examinado por 4 días, ¿sí? Y fue hallado perfecto, sin falta alguna. Fue examinado por la gente, ¿sí? Examinado por Pilatos, por el sumo sacerdote, y ninguno pudo encontrar un defecto. Ellos tenían que agarrar el corderito, ¿sí? El pueblo, cada casa agarraba un corderito, lo escogían, cordero de 1 año, y durante 4 días veían si él no tenía defecto. ¿Por qué? Porque la primicia tiene que ser perfecta para el Señor, tiene que ser lo mejor, ¿sí? Cuando Pilatos examina a Jesús, él no lo quiere condenar porque dice, ninguna falta he encontrado en este hombre. Es más, no sé si recuerdan que lo ponen con un ladrón que era de lo peor. ¿Para qué? Para que la gente elija a ese ladrón y que Jesús se salve, porque no había encontrado defecto en este cordero. Los de la ley, sí, y el Sanedrín lo examinan y tienen que mentir para presentarles cargos a Jesús, porque no había falta alguna. En Éxodo 13, 2 y 3 dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel. Así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Cuando Dios establece la Pascua, ¿sí? Él va a utilizar la llave de los primeros frutos. ¿Sí? Por eso todo el que abría matriz, el primogénito, debía ser consagrado, ¿sí? ¿Lo hace para qué? Para sacar a su pueblo de esa esclavitud. Israel no iba a salir como estaba, ¿sí? Israel estaba siendo esclavos, ¿sí? ¿Cómo estaban? Eran esclavos, estaban divididos, destinados a la muerte, pero van a salir como una nación, ¿sí? Recordemos, Dios cambió un tiempo. Les puso un calendario nuevo
para celebrar la Pascua, los hizo unirse, porque los hizo comerlo por familia. Y lo interesante es que hubiera pasado si una familia no tenía un cordero. Ustedes dirán, eran esclavos, capaz que no tenían ni una cabrita, ni un cordero. ¿Qué iba a pasar con los primogénitos? ¿Sí? Imagínense si el padre era primogénito, si tenían un hijo, si la madre era primogénita, era un total desastre, ¿sí? Ahora, Dios sabía que nadie era tan pobre, aunque eran esclavos, como para no dar una primicia, ¿sí? No importa la condición económica que tengamos, podemos ser primicia, podemos dar una primicia, ¿sí? Porque no se trata de algo económico, se trata de una consagración, ¿sí? De nosotros ser esa primicia, ¿sí? Un sexto aspecto, y este es el último, Éxodo 3:2, que lo leímos recién. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y el versículo 13, también del capítulo 13, Éxodo 13:13, dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. ¿Sí? Ellos como animales tenían cordero, cabrita, asno. ¿Sí? El cordero y la cabrita podían ser consagrados, podían ser ese animal de sacrificio. ¿Sí? Ahora el asno no. Decía que lo deben redimir con un cordero. Consagrarse, sí, significa santificar. ¿Sí? Entonces podían consagrar los corderos y las cabras, pero no los asnos. ¿Sí? ¿Por qué no podían ser presentados los primogénitos de los asnos? Los asnos en la palabra nos está mostrando la naturaleza humana, ¿sí? La naturaleza adámica. Y eso presenta, nos lleva a pensar en una naturaleza que no se transforma, ¿sí? Esa creación que no logra desarrollar una mente espiritual. Ahora, ¿por qué no puede ser redimido el asno? El asno nos habla de la naturaleza humana no procesada, ¿sí? Que no ha desarrollado, que no ha avanzado, ¿sí? Ese creyente que lleva años en la iglesia y sigue disfrutando de aquellas cosas que antes disfrutaba en el mundo, ¿sí? Eso representa el asno. Por eso el asno no podía ser sacrificado, tenía que ser redimido con un cordero, ¿sí? La naturaleza del asno me habla de un animal que no tiene la capacidad de una oveja, de la docilidad de la oveja, de ir y de avanzar, ¿sí? Por eso el asno no, ¿sí? No le sirve a Dios a alguien que ha hecho una profesión de fe, pero que nunca se transformó. Si vamos a la palabra arrepentimiento, ¿sí? Nos habla de metanoia. Y esta palabra metanoia tiene implícito el concepto de transformación, ¿sí? De cambio de dirección, ¿sí? Si yo iba por acá, metanoia, voy por acá, ¿sí? Es eso. Dios está esperando que el que se arrepienta cambie. No podemos seguir siendo las mismas personas adictas a las mismas cosas, si es que hemos disfrutado de esta salvación, si es que hemos comido de este cordero, ¿sí? No puedo entonces presentar un asno al Señor. O lo redimo con un cordero, o dice, le quebrarás la cerviz. Lo desnuca, hablando en criollo, ¿sí? En pocas palabras, o cambia mi naturaleza con el cordero, o me muero, ¿sí? Voy a mortandad. ¿Por qué? Porque Cristo no vive en mí. No tomo ese nuevo tiempo para avanzar. Sigo todavía aferrada a esas cositas que no quiero soltar, ¿sí? Y esa es la naturaleza del asno. El Señor dice, Él va a tomar los corderos, va a tomar las cabras, pero los asnos no. Toda esa naturaleza adámica que está queriendo todavía retener esas cosas, no puede ser presentado ante el Padre. Dios no puede obrar a través de una persona
que no quiere ser transformada, ¿sí? El propósito de Dios no era solamente sacarlos de Egipto, ¿sí? La Pascua no fue solamente para eso, para decir, los voy a liberar de la esclavitud. Él quería que salgan enriquecidos, ¿sí? Ellos van a salir con oro y con plata de Egipto, no salen con las manos vacías, y no es que le robaron a Egipto, ¿sí? Ellos trabajaron 400 años sin cobrar, como esclavos. Ellos cuando salen con las manos llenas. Ellos no van a dejar nada en Egipto. Aún los egipcios le van a decir, llévense esto, llévense todo, no los queremos ver más. ¿Sí? Recuerden que ellos venían siendo azotados por todas esas plagas. Entonces ya no querían saber más nada del pueblo de Dios. Ya vieron la mano poderosa de su Dios. Llévense lo que quieran, ¿sí? Entonces ellos se van enriquecidos. Los quiere sacar como familias, ¿sí? Por eso les pidió que comieran como familias, que participaran del Cordero como familias, y los quiere sacar como un ejército, ¿sí? Éxodo 12:11 dice, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. No es que estaban de fiesta y se sentaron a disfrutar el banquete, no. Tenían que comer preparados, vestidos, con un bordón en la mano, ¿sí? Con una vara, un palo, ¿sí? Porque ellos acostumbraban a caminar, ¿sí? Con el bordón en la mano. Ellos están calzados, ¿sí? Están con un bordón en su mano, están listos para caminar. El único alimento que ellos pueden sacar de Egipto cuando el Señor les dé la orden de salir era pan sin levadura. Ellos van a salir luego de haber comido el cordero, ¿sí? Ellos lo comen en la cena y después de la cena de inmediato salen. No es que esperan a la mañana a que salga el sol. Imagínense miles y miles de israelitas, ¿sí? Ya comiendo así, todos preparados, listos ya para salir, ¿sí? No esperaron a que saliera el sol en la mañana. Ellos empezaron a salir y a organizarse para emprender esta marcha, ¿sí? Por eso comen vestidos. Si ellos iban a esperar la hora del desayuno para salir, no están parados, calzados, con el bordón, ¿sí? Si faltan horas, ¿sí? Ellos salen ni bien termina de comer el cordero, ¿sí? En plena noche. Pero recuerden que para ellos es un comienzo de día. Donde se ponía el sol, ellos comenzaban su día. Salen como un ejército, hacen columna y salen. Entonces el Señor los saca. Esta Pascua no era solamente para sacarlos de la esclavitud, ¿sí? Para que el faraón tenga lo que se merecía. El Señor los saca enriquecidos, los saca como familias y los saca como un ejército, ¿sí? Esto me habla de Pascua, me habla de unidad, me habla de un nuevo tiempo, de redimir aquellas cosas que están ahí, que no queremos soltarlas y que tarde o temprano nos va a traer muerte, ¿sí? De soltar esas cosas viejas. Si no, no puedo atrapar el nuevo tiempo, esta puerta que se abre en Pascua, ¿sí? ¿Por qué nos cuesta entender tanto el verdadero significado de esta fiesta? Lo que requiere pasar a un nuevo tiempo, a un cambio de temporada. Porque se requiere que nosotros crucemos el umbral de la fe, ¿sí? Como les decía hoy, la fe no es lógica. La fe no va a ir acompañado de la razón. Muchas veces lo que a mí me parece lógico no lo es para la fe. ¿Sí? La Biblia está llena de cosas ilógicas. Si la queremos pensar con la razón, es algo que no lo vamos a poder hacer, porque tiene que ser haciéndolo, cruzando este umbral de la fe. La fe te va a llevar donde la razón no puede acompañarte, ¿sí? En muchas cosas no tiene sentido. Entonces, donde ya no podés entender y no le encontrás la lógica, no le encontrás la razón, ahí empieza la fe. Ahí se despierta la fe, ¿sí? Porque es creer lo que
no están viendo tus ojos, ¿sí? Hoy yo les decía, creen, toman esta perla de que su familia va a... Y algunos van a pensar, y no, no cambia más, no va a querer venir a la iglesia, ni no. Ya estamos mirando de forma natural, no lo estamos mirando con fe, de que el Señor declaró que vos y tu casa van a ser salvos, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es un espíritu profético, ¿sí? No es algo etéreo, no es algo que anda dando vueltas, no. Es alguien, el Espíritu Santo es alguien que se comunica, ¿sí? Como yo les estoy hablando ahora, el Espíritu Santo les puede hablar así, ¿sí? Transmite su voluntad, es alguien que nos hace saber lo que es correcto, de lo que no, ¿sí? No nos deja en el vacío. Entonces, yo tengo la oportunidad de aprender y escuchar, o de aprender a escuchar muchas veces, ¿sí? La palabra dice, pregúntenme y yo les responderé, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo está para eso, para responderles todas aquellas cosas que su lógica y su razón no alcanzan a entender, ¿sí? Dios no se molesta con que yo no sepa, al contrario, se molesta con que yo no quiera saber, ¿sí? Y a veces podemos escuchar, bueno, yo de estas cosas no entiendo, yo solo quiero venir a la reunión, cantar un poquito y no me interesa entender más nada. Y eso no es del Señor. Dios quiere que todo nuestro ser sea renovado, ¿sí? No nos podemos quedar con las cosas viejas, con las cosas que ya hemos aprendido. A ver, el Señor nos está hablando cosas que a veces cuestan entender. Los que hoy le estoy diciendo, a ver, preséntense delante de la corte del Señor, llamen a Jesucristo como abogado. A ver, a la mente natural nuestra nos cuesta entender. Pero no nacimos en este mundo entendiendo los misterios de Dios. Y no podemos volver a Dios al final de nuestras vidas en la misma ignorancia. Decir, ay, esto Jesús no lo sabía. Cuando está toda a nuestra disposición, ¿sí? Tenemos que esforzarnos por ser transformados. Sí, y la Pascua tiene mucho que ver con esto, de poder ser transformados, de ir un paso más, ¿sí? De lo que se trata es que se pueda ver en mi vida la salvación de manera práctica, ¿sí? Frutos dignos de arrepentimiento, dice. Hay cosas que no entendemos, ¿sí? A veces escuchamos un lenguaje por ahí profético o que hablan medio raro en este lugar, ¿sí? Pero no lo deseches, no lo tires porque no lo entiendas. Pregúntale al Señor. Al Espíritu Santo es una persona que está esperando que vos le hables y que vos le preguntes, a ver, esto yo no lo entiendo. Y Él es el que va a testificar a tu espíritu, te va a decir, es por esto, y por ahí vos no lo vas a poder explicar con palabras, decir, sí, entendí que esto, no, pero vos sabés, hay algo adentro tuyo que tiene la convicción de que vos decís, no entiendo nada, pero mi espíritu me dice que siga, que estoy acá, que siga, ¿sí? Hay muchas cosas que no entendemos, pero el Espíritu Santo nos guía, ¿sí? Por eso hablemos desde lo que percibimos en el espíritu, porque muchas veces hablamos desde el alma, desde que no entiendo nada, ¿sí? De lo que me están hablando, pero aún así seguimos enredándonos en ese tiempo viejo, ¿sí? Y el Señor nos quiere llevar a un nuevo estadio, ¿sí? A cruzar esa puerta de algo nuevo me está hablando de cosas nuevas, que por ahí no las vamos a entender hoy, pero en algún momento las vamos a entender, ¿sí? Entonces, Él ha provisto una Pascua, ¿sí? Que podemos hoy día disfrutar con este entendimiento, ¿sí? No solo, sí, Jesús fue crucificado y resufrió por mi culpa, por mi pecado, y ahí agarramos el látigo nosotros. No, a ver, es una fiesta. La Pascua es una fiesta que se celebra en familia, ¿sí? Se celebra en familia, se celebra unido. ¿Por qué? Porque el Señor nos está llevando un nuevo tiempo. Nos está abriendo la puerta y nos está diciendo, pasen, que hay cosas nuevas. Pero todo esto que vos querés pasar por la puerta, todas estas cosas viejitas, no pueden pasar. Así que soltalas para poder agarrar las cosas nuevas que tengo para vos, ¿sí? Él es nuestro tiempo nuevo y nuestro calendario nuevo. Y Él es el que nos ha sacado de Egipto con mano fuerte.
¿sí? Él nos ha sacado de la esclavitud, ¿sí? Nos ha sacado de la enfermedad, de la muerte, de la tristeza, de la depresión, ¿sí? De la ansiedad. Él nos ha sacado de eso. Él es el Cordero que se provee para sacrificarse y para que nosotros podamos ser libres de todas esas cosas. Ahora, hay un tiempo nuevo, hay una puerta que se abre, pero hay cosas que debemos dejar, ¿sí? Hay cosas que debemos soltar, porque si hemos probado del Cordero, ¿sí? Si realmente hemos probado y degustado de esa salvación, hay cosas que ya no me satisfacen, hay cosas que yo ya no quiero probarlas más, porque ya Cristo me llena. ¿Por qué? Porque lo tengo que comer todo el Cordero, no puedo comer una partecita, o paso o no paso, ¿sí? Entonces, un poco la Pascua es esto. Un poco es, para esto era la Pascua. No era solamente para hacer memoria del Señor, sí. A ver, el Señor hizo un sacrificio muy grande. Fue el Cordero Pascual para nosotros. Pero ¿para qué fue ese Cordero Pascual? Para poder atrapar este tiempo nuevo, ¿sí? Para sacarnos de Egipto. Para poder estar unidos, para poder comer el Cordero en familia, ¿sí? Entonces, si realmente querés atrapar este tiempo nuevo, si realmente hay cosas que hoy no entendés, pero que le querés preguntar al Espíritu Santo, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es lo que me están hablando? ¿Sí? Cruzá ese umbral de la fe, ¿sí? Para que donde la razón te llevó hasta ahí, donde pudo acompañarte, ahí empieza la fe a llevarte, ¿sí? A entender todos estos misterios que el Padre tiene para nosotros, ¿sí? Todas estas cosas que Él dejó en su palabra para poder disfrutar, para poder celebrar. Es una fiesta, ¿sí? Es una puerta que se abre, es una puerta que se abre. Así que si estás dispuesto a poder entender, a poder atrapar todo esto, yo te invito a que te puedas poner de pie o si querés quedarte sentado, pero que puedas presentarte delante de Dios, que puedas presentarte delante del Padre. Ya estamos, ya desde el momento que comenzó la adoración, el Señor estaba paseándose por acá, entre medio de nosotros, sí, porque Él se satisfacía de lo que de nuestra boca salía en adoración, ¿sí? A Él le agrada cuando nosotros le adoramos. Entonces Él sigue estando acá porque Él soltó su voz, ¿sí? Esa voz poderosa, esa voz majestuosa, esa misma voz que sacó a Israel de Egipto, esa misma voz que hizo tronar ese sistema egipcio que tenía como esclavos a sus hijos. Esa misma voz está sonando en este lugar. Esa misma voz está sonando sobre vos, sobre tu casa. Papá, venimos a presentarnos. Venimos, Señor, a presentarnos primero agradeciéndote por esta puerta que nos vas a abrir en Pascua. Te agradecemos, Señor, por abrirnos los ojos, por hacernos entender para qué sirve, para qué es esto. Que siempre lo tuvimos ahí, que siempre nos juntábamos como familia a comer un poco de chocolate y estar juntos, pero ¿para qué sirve? Señor, te agradecemos porque hoy nos das a entender para qué sirve. Hoy soltaste tu voz y nos enseñaste para qué sirve, Padre. Y realmente queremos tomar este diseño, queremos atraparlo, queremos atrapar este diseño. Queremos atraparlo para que toda mi familia, toda mi casa pueda comer de vos, pueda degustar de tu salvación. Señor, es nuestro derecho. Vos lo declaraste. Padre, queremos participar, Señor, de esta fiesta, queremos pasar esta puerta para que nuestra naturaleza de asno, esa naturaleza adámica, pueda soltar todas aquellas cosas que no queremos soltar para poder ser transformados, para poder ser esos corderos dóciles que vos querés transformar para seguir avanzando. Padre, queremos cruzar esta puerta para que esa naturaleza
se vaya, para poder desarraigarnos de esa naturaleza. Padre, queremos pasar esta puerta para ser enriquecidos con tus riquezas, Padre. Esas riquezas en Cristo Jesús, esas bendiciones, Señor, que vos tenés para nosotros. Para poder disfrutar, Señor, de vos, de tu espíritu, de tu persona, Señor. Padre, queremos realmente pasar, Señor, esta puerta para formar parte de tu ejército, para poder salir, Señor, para poder salir preparados, Señor, para caminar este nuevo camino que vos querés darnos, Señor, en este tiempo. Para poder salir y marchar, Señor, como congregación, como iglesia, Señor, para lo que vos tenés por delante para nosotros, Señor. Y sabemos que no vamos con las manos vacías, porque vos, junto con este nuevo camino que nos abrís, nos das todos los recursos, todas las capacidades que necesitamos, Señor, para caminar este camino. Padre, que por ahí no entendemos, que por ahí nos da miedo, porque son cosas que no conocemos, Señor. Pero si vos vas delante, papá, ¿qué nos puede pasar? Gracias porque nos has sacado con mano fuerte de la esclavitud, Señor. Gracias porque nos has sacado con mano fuerte de la enfermedad, de la muerte, de la ansiedad, Padre. Gracias, gracias porque nos has sacado con mano fuerte, Señor. Gracias. Gracias, papá. Queremos disfrutar de esta libertad, queremos disfrutar de esta vida, queremos disfrutar, Señor, de poder comer de vos como cordero, Padre. Gracias, Señor. Gracias una vez más, Señor. Y disponemos un tiempo nuevo, Señor, a que todas aquellas cosas que quedaron ahí sueltas sin entender, que sea tu Espíritu Santo revelándonos lo que vos querés decirnos, lo que vos querés que nosotros tomemos. Papá, te damos el permiso para que vos puedas seguir enseñándonos en estos días que vienen, Señor. Te amamos, te bendecimos, te honramos, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Al Cordero que es digno de recibir toda la alabanza, todo el honor. Santo es tu nombre, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Digno es el Señor,
Había como por 1700, había una comunidad de morados. Amén. Que se movieron de su Amén. país al norte de Alemania. Dios les bendiga. Que tengan paz.